Nosotros en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador, queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al ingeniero Andrés Oquendo, expresidente del Colegio de Ingenieros Eléctricos, y también está previsto el diálogo con el ingeniero Gabriel Secaira, experto energético. Les invitamos para hablar el momento que vive el país en el tema de la generación eléctrica, partiendo de un hecho: por la etapa invernal, al menos los embalses para la generación hidroeléctrica están al máximo. Lo importante será preservar para evitar apagones en el futuro inmediato. Igualmente conocer cómo va el suministro de energía de Colombia al Ecuador, cómo van las alternativas que se han planteado, como la reactivación de la generación térmica, al menos frente a emergencias, la generación de energía limpia. ¿Qué pasa con los proyectos de energía eólica, solar? Todo esto en aras de lograr en el país algo que ha sido un sueño, que otros países lo han logrado: una matriz energética sostenible y equilibrada. Ingeniero Andrés Oquendo, ¿cuál es el panorama que tenemos? ¿En qué estado se encuentran centrales hidroeléctricas? Y también hablaremos luego del suministro de energía de Colombia al Ecuador. Buenos días, Miguel. Muchísimas gracias por la invitación. Tal vez deberíamos empezar diciendo o comparando el enero del año pasado con el enero de este año. La situación es muy diferente. El año pasado, a estas alturas, teníamos el problema de que nos estábamos gastando el agua que estaba en los embalses y no estábamos reponiendo esa agua, ni tampoco estábamos haciendo uso del parque térmico. Entonces, la diferencia entre estos 2 meses marca e indica que seguramente algo se hizo, ¿sí? Al menos podríamos decir que se aprendió. Tal vez no se hizo mucho, pero se aprendió de las circunstancias y ahora tenemos una mucho mejor situación, ¿sí? Ahora sabemos y entendemos más que eso, que debemos cuidar el embalse, y que para la mejor manera de cuidar ese embalse es haciendo uso del parque térmico a lo que se puede hacer. Es decir, nosotros podríamos prever que este año, el primer estiaje, no vamos a tener problemas. Más o menos podemos suponer que si llegara otra vez un nuevo estiaje, y tenemos lo suficiente suministro térmico, podríamos suponer que podríamos durar hasta 3 meses en un estiaje, siempre y cuando tengamos suministro térmico, lo cual nos hace que si viene un estiaje de unos 3 meses, podríamos pensar que esta vez no va a haber un problema, ¿sí? El tema va a ser qué va a pasar con el estiaje que viene en agosto, que normalmente sucede en agosto, y si estamos lo suficientemente preparados para ese estiaje, que es un estiaje más fuerte, que es un estiaje más grande. Pero por ahora podríamos decir que en realidad algo se ha hecho, al menos se ha aprendido, y no se hizo, al menos, no se hizo mal uso del empleo de la energía que está guardada, que es el agua. Ingeniero Oquendo, a veces esto se politiza y se usa peor cuando estamos en un proceso electoral, que ya vienen los apagones en abril. Si bien no se puede garantizar por las acciones de la naturaleza, pero cuando usted dice hay un enero 2025 muy diferente a enero del 2024, significa que hemos tomado las providencias del caso, por lo menos para oxigenar en estos meses siguientes. Sí, exactamente. O sea, es como es difícil manifestarlo, porque en realidad no es que se ha hecho todo lo que tenía que haberse hecho. Ya, no. Muy difícil en tan poco tiempo. Sí, imagínense, en 10 años el gobierno de la Revolución Ciudadana no pudo hacer y no nos dejó una matriz energética sostenible y equilibrada. En 1 año y tanto, que hay que exigirle, por cierto, al gobierno que actúe oportunamente y que cambie este panorama.
Sí, efectivamente, o sea, las circunstancias son difíciles y podríamos pensar que algo se ha hecho que sea importante. Más bien es como una especie de un aprendizaje, decir, oye, qué difícil, al menos aprendimos qué difícil, en qué situaciones tan difíciles podríamos llegar a tener, y al menos sí debemos ir haciendo algo. O sea, porque lo que se ha hecho es muy poco realmente. Recuperar 350 megavatios en térmicos, dos barcazas, supuestamente 3 barcazas, la tercera barcaza no se sabe bien si está funcionando o no está funcionando. Digamos que serían 350 más 200 de las barcazas, 550 más 200 que se supone que ya está funcionando o va a funcionar la segunda turbina de Toachi Pilatón. Estamos hablando de 700, necesitamos 1800. ¿Sí? Uno dice, bueno, 750 se ha hecho, al menos esos 750 va a ayudar a que el embalse no se reduzca tan rápidamente, tan significativamente, porque lo irresponsable fue que simplemente pues no había térmica y hagamos uso del agua que hay, pues, sin tener la conciencia de que eso va a hacer que entremos en una grave crisis. Al menos ahora fíjense que lo que pasó, ¿no? Todo lo que es Masar, todo ese complejo, no funcionó todo el enero. O sea, estaban cuidando el agua y estaban haciendo que el embalse se guarde. Y ahora van a tener la precaución de que apenas si se reduce un poco, o sea, van a tenerlo decir, oye, solamente cuando esté demasiada agua vamos a generar energía eléctrica desde ese complejo, mientras tanto vamos a tratar de hacerlo térmico, lo cual demuestra que sí, efectivamente se puede ayudar a controlar un poco más la situación si no actuamos irresponsablemente, si no actuamos políticamente. ¿Sí? Eso es lo que demuestra, porque la recuperación no ha sido lo que esperamos y falta muchísimo por hacer. Bienvenido en los estudios de la revista de Opinión Democracia al ingeniero Gabriel Secaire, experto energético. Bueno, ¿cómo ve usted este panorama? Hoy estamos con la cota máxima en las centrales hidroeléctricas gracias a las intensas lluvias que ha habido. ¿Cómo mantener una política, como decía el ingeniero Kendo, para preservar, para evitar el colapso que hubo el año pasado y que determinó cortes de energía, llegar casi a la cota mínima de las centrales hidroeléctricas? Muy buen día. Buenos días, Miguel. Buenos días, Andrés. Un gusto nuevamente. A ver, en primer lugar, hay que anotar que efectivamente lo que se ha hecho a partir de diciembre es evitar generar en el complejo Paute. Y esto ha permitido que el embalse vaya llenándose, ¿no? Y tenemos ahora un embalse lleno, lo que siempre debió haber ocurrido en el país, mantener ese embalse, y lo que siempre se ha hecho. Por lo tanto, no es hora de aprender, ya lo aprendimos. Durante años se hizo lo que en extremo se hizo en diciembre. Pero ¿cómo se logró? ¿Cómo se logró llenar el embalse? Quitando el 25% de la demanda al sector industrial y comercial. Eso es gravísimo, ¿no? Porque no teníamos otra salida, en definitiva, ¿no? No se ha hecho lo que se debía haber hecho. No tenemos más que... A ver, las térmicas tenemos desde hace 2 meses más o menos, con alrededor de 1.200, 1.300 megavatios, 1.200 megavatios, y hemos sumado 100 megavatios más de la una barcaza. Han entrado en operación 2 turbinas de Toachi Pilatón, 2 de 68, y todavía nos falta. Hemos venido diciendo desde hace mucho tiempo que el déficit es de 1.800 megavatios, ¿no? En definitiva, nos sigue faltando 1.200 megavatios, porque hay que tomar en cuenta que se ha incrementado la demanda este año 300 megavatios. El fracaso de haber contratado lo que se contrató a empresas, me atrevo a decir hasta piratas, ¿no? O sea, se contrató en Esmeralda 150 megavatios, en Durán 100 megavatios para compra de plantas de generación, de plantas industriales de generación, y se alquiló 260 megavatios en Pascuales. Todas han sido declaradas como contratistas incumplidos. ¿Cómo es posible que suceda esto en el sector eléctrico, que era un sector extremadamente técnico,
que debió haberse hecho los pliegos, los términos contractuales de tal manera de que no haya este fracaso. Es decir, hemos anunciado siempre que ahora, desde hace mucho tiempo, desde hace 2 años más o menos, el tener equipo nuevo disponible en el mundo entero no es posible. Ahora se demanda de 12 a 18 meses la fabricación de un motor, de un transformador. Entonces debió haberse preveído y todavía no se ha vuelto a licitar esa generación necesaria. Estamos en marzo. Deberíamos tener... Estamos en febrero. Pero estamos en febrero entrando a marzo. Bueno, en febrero sí, efectivamente. Y debemos tener en octubre. Deberíamos tener la generación instalada para soportar el estiaje de este fin de año. Eso es lo que tenemos realmente, o sea, todavía no está superada la crisis. Y ahora se anuncia, bueno, he escuchado que se dice que en abril podría haber racionamientos. Yo no coincido con eso, por la siguiente razón. En abril del año pasado tuvimos factores que se conjugaron, es decir, tuvimos equipos de generación térmica locales que no estaban disponibles, teníamos un embalse que estaba vaciado, ¿no? Y Colombia no nos estaba entregando energía. Entonces estos 3 factores no había cómo superarlos. Por ende, tuvimos ese problema en el mes de abril, porque desde diciembre se comenzó a utilizar el embalse de Mazar para generar energía, no tener problemas de racionamiento. Llegamos a abril y tuvimos ese problema. Normalmente, históricamente, el estiaje se termina en marzo de cada año. Unos años, como decíamos antes, unos años se adelanta a septiembre, otros años se atrasa también la terminación o se adelanta la terminación del estiaje, pero en abril ya supuestamente, históricamente debemos tener lluvias suficientes, o que se inicia el periodo de lluvias en el sector oriental, ¿no? Y se mantiene el embalse. O sea, lo que se debe hacer ahora hasta abril y mayo es mantener ese embalse. Tenemos todavía la ventaja de que Colombia nos está entregando energía, ¿no? Entonces ahorita está regulada la situación, está marchando bien, pero no hay que olvidarse que nuevamente en septiembre, octubre de este año viene el problema. Viene el problema de estiaje. Y hay que diferenciar, es un estiaje, no es una sequía. Por favor, cada año tenemos estiaje. Una sequía sería terrible. En Colombia hubo sequía el año pasado y los embalses se vaciaron. Y supieron salir. Y supieron salir porque tienen... ¿Por qué? Porque hicieron las cosas bien a su tiempo, hace 32 años que terminaron los apagones. Exactamente. Abriéndose al sector privado, la inversión. Aquí en el 2008 se cerró con el mandato constituyente 15. Así es. Papá Estado regala todos subsidios. ¿Y dónde estaba la inversión? Esto han querido rectificar en la Asamblea cuando primero aprobaron la ley no más apagones con un límite de la generación de 10 megavatios, luego 100, cuando Colombia tiene abierto y ahí está a la par la generación privada. Toda la generación termoeléctrica, o la mayor parte de la generación termoeléctrica de Colombia es privada, y la hidráulica está en manos también de empresas estatales que son eficientes, ¿no? Entonces ahí está superado el problema. Sin embargo, el problema que tienen todavía por no haber completado la instalación de todas las turbinas de ese gran proyecto Hidroituango también les limita un poco, ¿no? Pero tenemos la gran ventaja de que Colombia nos está entregando energía, una energía que cuesta horariamente. Eso hay que diferenciar también, porque se habla de que nos cuesta 48, 50, 60 centavos, pero hay épocas que nos cuesta 6, 7, 20 centavos, y es un asunto horario. ¿Por qué? El país compra previamente, es decir, la noche de ayer debió haberle dicho a Colombia: necesito para mañana 300 megavatios, paga, y Colombia nos entrega, y nos entrega energía durante todo el día, y así, de acuerdo a lo que van teniendo también, de acuerdo a su demanda, a su consumo, se va despachando. Entonces, claro, tuvimos el mandato 15 que evita
mantener una tarifa adecuada que permita a los privados mismos invertir, que le permita al gobierno con esa tarifa garantizarle la inversión a los privados, ¿no? Y resarcirse también para poder mantener el equipamiento técnico e hidroeléctrico en buenas condiciones. Pero eso no tenemos. Lamentablemente, ese mandato ha sido nefasto para el país. Y lamentablemente... Y hay que decirlo, ese mandato se lo hizo en el gobierno de la Revolución Ciudadana, que en lugar, en 10 años, de sentar las bases de una matriz energética sostenible y equilibrada, más bien se fueron para atrás, a diferencia de Colombia. Así es. Y ahora, perdóneme, ingeniero Sequeira, usted decía que abril no habría cortes como antes, pero estamos en un proceso electoral donde penosa, perversamente en el Ecuador, muchos estarán añorando que exista eso, que haya apagones. O sea, esto es contra el país, pero esa es la realidad. No faltan algunos por las ambiciones politiqueras de ir al poder, que ojalá haya apagones y esto endosar al gobierno, por cierto, al gobierno de turno. Sí, efectivamente, yo sostengo que en abril no va a haber apagones. Lo cual es bueno para el país, no para nadie, para el país. Así es, y eso es resultado de un buen manejo, ahora sí puedo decir, un buen manejo del sistema desde el mes de diciembre. Eso sí ha permitido que el embalse se llene. Y miren, no nos vayamos muy lejos. En el 2009 hubieron racionamientos en el país. Duraron 2 años. Y se pudo soportar con generación alquilada. Y luego el gobierno de la época contrató varias centrales de generación termoeléctrica y luego comenzaron las hidroeléctricas. Pero todas estas centrales termoeléctricas que se contrató en la época, todas sufrieron de desfases en el inicio de la operación, todas, ¿no? Y algunas, al menos una que conozco muy bien, con irregularidades, ¿no? Y se tuvo aquí equipamiento nuevo, efectivamente, pero también se tuvo equipamiento fabricado en la China que está instalado en Esmeraldas y que también ha dado problemas. Entonces, la verdad es esa. Eso no hay cómo ocultarlo, ¿no? Lo que sí se recomienda y se le ha venido insistiendo a los ejecutivos del gobierno, señores, tomen las acciones oportunamente, porque equipamiento nuevo no existe para ser despachado inmediatamente. Y ahí están los problemas que tenemos y que vemos en Salitral, en Quevedo, en Esmeraldas, ¿no? A pesar de que son de que es equipamiento pequeño, es un equipo pequeño de 1.7, 2.5, 3.5 megavatios, son equipos pequeños, que también, en eso también debo resaltar, no solamente el retraso, sino que debe realmente inspeccionarse seriamente a ver si esos equipos operan realmente con el combustible que se licitó. El vuelo el número 6. Vuelvo con el ingeniero Andrés Oquendo de su amplia experiencia, y esto quisiera decirlo, quisiera empezar una campaña de algo que debiera hacer el Estado, las empresas eléctricas, una campaña de ahorro de energía. Conversaba con un experto el fin de semana a propósito de las elecciones. Hay un gran desperdicio, que ustedes en su momento lo han señalado, un gran desperdicio. ¿Cómo concienciar a todos, autoridades, porque tiene que ver con el alumbrado público también, alumbrado de oficinas, a los hogares ecuatorianos? ¿Cómo emprender una campaña de ahorro de energía? Porque de alguna manera, y hay que hacer una autocrítica, hemos sido irresponsables cuando desde la casa dejamos una luz prendida y no ahorramos. ¿Cómo emprender esto, ingeniero Andrés Oquendo? Sí, es irresponsable cuando hay subsidio, totalmente irresponsable. Pero también debemos entender el progreso y el buen vivir de los pueblos está en un consumo que sea normal. Inclusive podría pensar a veces un poco exagerado de la energía eléctrica. Yo voy a poner un ejemplo claro, lo que sucedió entre Colombia y Ecuador en diciembre, ¿no?
fiesta, época de luces, que motiva la Navidad y todo lo que implica la Navidad, y nosotros a oscuras. Ese ahorro deprime. Además, se supone que de acuerdo al crecimiento de un país, la demanda debe continuamente estar aumentando. Entonces, el ahorrar, obviamente que tenemos que ahorrar. Si el Estado nos está subsidiando una electricidad que llega a costar 40 hasta 60 centavos y nos la vende irresponsablemente a 10, ¿sí? Un tema político que ya lo he mencionado. A propósito, qué gusto, Gabriel. Yo realmente lo comenté, creo que fue en la radio, estuve también en Canadá, y ya no hay ahorro de energía. La gente paga lo que tiene que, o sea, obviamente primero se cobra lo que tiene que cobrarse. Y la gente consume lo que tiene que consumir, pero se supone que esto es algo que sirve para generar progreso. Entonces, si empezamos, o sea, entiendo claramente, tenemos que ahorrar. No nos queda más, tenemos que estar viendo que no quede un foco prendido, tenemos que cambiar, eso sí es lo lógico, cambiar equipos viejos que consumen demasiada energía eléctrica con respecto a los nuevos, eso tenemos que hacerlo todo. ¿Por qué? Porque simplemente nos apena el bolsillo, pero aquí apelamos a que seamos responsables, porque si no nos vamos a quedar sin agua en los embalses, nos vamos a quedar, porque es mucho lo que paga el gobierno, pero no porque nos duele en el bolsillo. Cuando nos duela a nosotros el bolsillo, seguramente ahí sí vamos a ser responsables porque lo sentimos. Pero obviamente se supone que el progreso de los países muy desarrollados, usted ve abiertamente hacia iluminar las cosas, porque es parte del progreso. Si usted ve calles sin luz, la inseguridad aumenta. Sí, entonces, digamos, lo que tiene que estar es un país iluminado. Pero obviamente para eso estamos lejos, porque retrocedemos y lo que hacemos es decir, oiga, no consuma, cuando en realidad usted ve que el despliegue del uso de la energía eléctrica es parte de lo que se muestra un desarrollo. Lamentablemente, aquí no se puede hacer así. Y la principal razón es una tarifa de 10 centavos que no permite que se pueda usar la energía cada uno como lo quiera. Al final si lo paga y le cuesta y paga lo que es, pues no importa, él verá cómo lo hace y seguramente ahí va a pensar en su bolsillo. Pero el problema es una tarifa que responsablemente nadie la toca, nadie conversa de ella, nadie dice, cuando es en gran parte la responsable de todo esto. Porque si bien, y coincido totalmente con Gabriel, hasta agosto, y como lo dije, hasta agosto podríamos pensar que la situación está controlada. Y supongamos que hagan bien las cosas en agosto, teniendo en cuenta que, como lo decía, ¿no? Este enero es diferente al anterior. Pero la pregunta es, ¿por qué es diferente? ¿Sí? Porque no actuaron responsablemente en el mes de diciembre del año antepasado. Entonces, si bien ahora estamos mejor, demuestra que realmente inclusive la poca planificación que se puede hacer, ni eso lo hicieron al comienzo, ya lo están haciendo ahora mejor. El que aprendió fue el gobierno. Nosotros sabemos de eso desde hace tiempo, ¿sí? Pero realmente el tema es que después de agosto, tal vez ya tienen un poco más de experiencia. Bueno, veamos quién viene. Un poco más de experiencia y decir, oye, vamos a tratar de cuidar esos embalses. Pero de que nos viene una situación crítica nuevamente, nos viene. ¿Por qué? porque no hemos solucionado gran parte. O sea, lo más importante hemos solucionado, no hemos dado el suficiente mantenimiento a todo el parque térmico para poder garantizar esos 1.600, 1.800. Claro, ingeniero Kendo, usted ha hablado del tema subsidios y tarifas, que es importante. Ahora, sobre el ahorro, evidentemente, lo que usted señala, no se puede quitar la luz en las calles, en avenidas, ahora que vivimos un conflicto armado interno y una inseguridad, pero sí, a veces el desperdicio. Uno va a una cancha, una liga barrial, terminaron los partidos y a veces siguen prendidos, o sea, no hay un nivel, como igual el foco en una casa que debería apagarse. Pero en el tema subsidios y tarifas, comparemos, ¿qué hizo Colombia, por ejemplo, en donde hay un subsidio a quienes más necesitan, pero no un subsidio indiscriminado, ingeniero Kendo, como en el Ecuador? Es tremendo. Yo lo he mencionado muchas veces.
Pero realmente es que imagínense, pagamos 40, pagamos hasta 60 centavos. No se puede decir, y como lo dijo Gabriel, no se puede decir exactamente siempre pagamos esto. No, esto es muy variable. Sí, depende de muchísimos factores la tarifa con la que esté generando. Sí, pero ya debemos entrar en conciencia. O sea, debemos entrar en conciencia. Mire, no vamos a solucionar absolutamente ningún problema. En este momento estamos tranquilos y ya nos olvidamos del tema. Pero si no hacemos algo al respecto, simplemente no existe la posibilidad de poder darle el mantenimiento, poder reemplazar ese equipo térmico, ni que ingresen la empresa privada ingrese a generar energía eléctrica. No es posible con esa tarifa. No es posible. Entonces, nosotros, si no concientizamos eso, simplemente pues estamos haciendo lo que nos merecemos. O sea, tenemos que concientizar. O sea, la gente podría pensar que si se maneja de una manera más o menos bien y se cuidan los embalses, podemos aguantar. No. Viene un estiaje fuerte, como dice Gabriel, una sequía, vamos a pasar por esto. Y pasar por esto es horrible. O sea, realmente es tremendo. O sea, la consecuencia es tremenda. O sea, vuelvo, insisto, o sea, a veces sí. Usted ve en los países desarrollados, efectivamente, luces prendidas por montones, que dice, ¿cómo así? Edificios prendidos por así. Eso genera esperanza, alegría, emotividad, energía. Así sea lo que sea, si usted encuentra algo apagado y por largo tiempo apagado, no produce esa sensación de que estamos vivos, de que estamos haciendo. Sí, de pronto sí. Entonces veamos esos contrastes. Entonces, si no tomamos nosotros, o sea, conciencia nosotros de que tiene que regularizarse la tarifa, realmente esto no tiene solución. Porque lo único que vamos a estar haciendo es soluciona por acá, haz esto por acá, mueve por allá y cosas de esas. Señores, y ojalá lo entienda todo el mundo. O sea, ningún gobierno quiere hacerlo, quiere tomar esa decisión. Pero si no lo hacen y nosotros conscientemente lo aceptamos, esto va difícil. Es que mire, la diferencia es que nosotros estamos 10 centavos. En Colombia, normalmente, en las regiones, por ejemplo, en Antioquia, que es donde están las fuentes de energía eléctrica, normalmente se cobra 20, 21 centavos, porque es variable, según la época. Pero hay lugares en la costa donde pagan 32 centavos. Entonces, contra 10 centavos, obviamente, cualquiera que escuche eso dice, bueno, con razón, pues están de esa manera. Entonces, lo que estamos diciendo es, no estamos diciendo hoy que las tarifas tienen que ser revisadas, y no significa que eso tiene que ser elevadas todo el tiempo, no, tienen que ser variables. Es decir, que lo que se genera de hidroeléctrico se cobre a hidroeléctrico. Y lo que se genera de térmico se cobre a térmico. Quien recibe térmico, en la proporción es que mucho recibe más caro, por el térmico, se cobre en esos niveles. De tal manera que de pronto, sí, la gente va a decir, oye, cuando se está generando térmicamente o de otras fuentes, ahí se nota que se me aumenta. Y posiblemente ahí la gente va a estar mucho más a favor de decir, oiga, hagamos más generación hidroeléctrica y pensemos en el proyecto, el proyecto pendiente en todo el complejo Mazar, y pensemos también en Santiago. Pero no podemos tener una tarifa plana, o sea, somos planos. ¿Sí? Eso es absurdo, eso es ridículo. ¿Sí? Pero entonces, habrá épocas donde hay el suficiente agua, como es en estos momentos, en que la tarifa podría inclusive bajar a 10 centavos. Podría. Pero habrá épocas en las que tendríamos que suba, dadas las crisis, claro. La generación térmica, que es mucho más cara. A ver, ingeniero Gabriel Sequeira, estos dos temas, ¿cómo arreglar el tema estructural, subsidios y tarifas que han sido distorsionadas en el Ecuador? Y lo otro, la campaña de ahorro de energía para evitar el desperdicio. Hay necesidad del fluido eléctrico, pero no llegar hasta el desperdicio, como sucede sea en el sector público o sea en el sector privado en los hogares. A ver, para solucionar el subsidio, la única manera es considerar una tarifa real. Y la tarifa real, estudiada inclusive por la Agencia de Regulación, sube a 15 centavos. ¿Quién toma la decisión? ¿Este gobierno? ¿El próximo gobierno? Va a ser muy difícil, pero hay una solución.
En primer lugar, puede ser un aumento paulatino. En segundo lugar, bien puede ser lo que anota Andrés, por temporadas. Es decir, cuando tenemos agua, cuando tenemos energía barata, a consecuencia de generar con las hidroeléctricas, pues una tarifa. Cuando hay necesidad de generar con termoeléctrica y de importar energía, otra tarifa. Esa sería una gran manera de evitar el desperdicio, digamos así, el consumo excesivo, ¿no? La gente se va a cuidar en los meses que sea la tarifa más alta, cuidarse de prender todo, de ocupar todo lo que tenga en la casa, las industrias igual, pero esa es la única manera, no hay otra manera. Y obviamente eliminar ese mandato 15 definitivamente para incorporar los costos de inversión en la tarifa. Esta tarifa que acabo de decir de 15 centavos que está estudiada, incorpora esos costos, ¿no? Incorpora realmente. Entonces, es hora de decidir. O sea, este gobierno debería pensar seriamente, o el próximo, no sé, pero de alguna manera tiene que irse solucionando. O sea, anteponer la responsabilidad al cálculo político del gobierno de turno. Del gobierno de turno, claro. Pero esto va a sentar las bases para mejorar, como decía el ingeniero Kendo. Claro, para mejorar sustancialmente el sistema eléctrico y para permitir que empresas privadas inviertan. Porque ahora mire lo que sucede. Hemos venido también señalando 850 megavatios adjudicados en generación renovable, de los cuales 150 son hidroeléctricos. El único que está por empezar a construir una central eólica es el Villonaco 3, que es de 110 megavatios. El resto no se sabe qué pasa. Están adjudicados ya desde hace mucho más de un año. Son empresas serias, europeas, ¿no? Y no se sabe qué es lo que sucede. O sea, se conoce afuera obviamente que las empresas extranjeras invierten cuando tienen seguridad de recobrar su inversión, de pago. Pero lamentablemente el mandato, la última ley, No Más Apagones 2, solamente se concentró en definir que se debe constituir un fideicomiso eléctrico. Pero el fideicomiso eléctrico no es suficiente porque con la tarifa que se recupera no se alcanza a pagar a los privados. Entonces, por eso se sugería, yo mismo sugería a la Asamblea inclusive, que se cree un fondo de garantía. Les di ideas de cómo ir conformando ese fondo de garantía de tal manera de que el inversor venga y sepa que ahí en el exterior está un fondo de garantía y que cuando falte plata para pagar, se tomará de ahí, ¿no? Esto se lo puede hacer, se lo podía haber hecho desde mucho antes, no se ha hecho. Y así comenzó Colombia, cuando la crisis creó un fondo de garantía. Inclusive había una unidad estatal que hacía esto, ¿no? Y ahí fueron acumulando los recursos. Exacto, así. Y ahí se permitía garantizar el pago a los privados, ¿no? Entonces, no hay nada de esto, no se licita lo que se debe licitar. Y claro, el ahorro de energía que se sostiene no es un asunto que va a venir de aquí a mañana, de aquí a un año va a haber resultados, así como también el control de las pérdidas de energía en el sector de distribución. Eso no es para allá, eso demorará años. Claro, pero hay que empezar. Estos procesos hay que empezar. Si toma su tiempo. El tema de regular, de controlar las pérdidas, requiere también recursos altos, muchos recursos económicos. Y hay que empezar, hay que ir haciendo paulatinamente y sobre todo en las empresas distribuidoras de la costa, que son las que más alto tienen las pérdidas, porcentualmente llegan hasta el 27%. Eso también afecta a la tarifa, ¿no? Eso también pagamos todos, ¿no? Entonces, se pueden hacer cosas, pero hay que comenzar a hacerlo, así como decimos que ya se debió haber contratado nueva generación, se debe haber garantizado a los inversionistas extranjeros para la generación renovable, así también lo otro,
campañas de racionamientos, inversiones para reducir las pérdidas, pero hay que hacerlo ya. Estamos demorados realmente, que nos va a causar nuevamente problemas. Mire, haciendo un cálculo, ahorita tenemos más o menos una demanda máxima de 5.300 megavatios para este año. Eso tiene que cubrirse. Y apenas con todo lo que estamos hablando, incluyendo Salitral, Esmeraldas y Quevedo, llegamos a tener 4.000 megavatios, incluyendo Colombia. Hay 1.300. 1.300 de diferencia, pero sin reserva. Eso es otro de los problemas. El país necesita tener al menos un 5%, un 10% de reserva. Significaría que 500 megavatios. 500 más, o sea, son 1.800 de los que estamos hablando. Y coincidimos con Andrés. Yo lo había dicho esto el año pasado. 1.800 megavatios necesitamos y seguimos necesitando los 1.800 megavatios. En este momento hay un alivio por la situación de las centrales hidroeléctricas. Sí, por Pauti, fundamentalmente por el complejo Pauti, que es el único embalse que nos mantiene así. Y el presidente Noboa habló de 2.000 megavatios el año pasado. Espero que se vaya cumpliendo, obviamente, ¿no? Que es lo único que le garantizaría al gobierno. Y el tema de la campaña para el ahorro de energía, ¿no sería eso? Esto debiera ser permanente, con problemas, sin problemas, y es tomar conciencia. No se trata de tener las calles sin luz, pero sino excederse, alumbrado público o privado, excederse innecesariamente cuando se puede apagar la luz. Nosotros vemos todas las noches los edificios públicos iluminados en todos los pisos, ¿no? Eso debe corregirse. Eso ya es una cuestión. Pasa por una conciencia colectiva. Exactamente, ¿no? Pero son funcionarios públicos que serían los primeros que deberían haber hecho esto. Y si no lo hacen, debe intervenir la empresa eléctrica Quito aquí en Quito, ¿no? La empresa eléctrica Quito debería, pues, y sé que ha hecho algo de esto en el complejo industrial, en el complejo financiero de acá del norte. Allá ha colocado equipos que le permiten ahorrar energía, sí, apagar las luces automáticamente. Pero en todos los edificios públicos debe hacerse. Es parte de la conciencia de todos. Y ese ahorro le representa, mejor dicho, ese costo se paga inmediatamente con el ahorro del usuario, ¿no? Entonces, ¿por qué no lo hacen? ¿Por qué no lo siguen haciendo? O sea, es una situación que venimos viendo en el sector eléctrico hasta cierto punto irresponsable, ¿no? Bien, seguiremos hablando porque este tema es importante. Hay sectores como la seguridad social, el sector eléctrico, del que debemos hablar siempre, y por ello a las voces autorizadas, como ustedes, les volveremos a invitar. Ingeniero Andrés Oquendo, ingeniero Gabriel Secaira. Un gusto, Miguel. Buen día, Andrés. Un gusto. De todas maneras, siempre un gusto, Miguel y Gabriel. Siempre pensando en el país y no en los apetitos politiqueros y peor electorales de aquí a añorar porque pronto vengan los apagones, lo cual es una miseria en el Ecuador. Vamos a una pausa, 7:55 minutos, hacemos la pausa y volvemos buscando la verdad. Diálogo previsto con la magíster Pamela León, experta en comunicación política, para hablar sobre la crisis de los partidos y organizaciones políticas del país. Desde 1984 con Gonzalo Rosero. La revista de opinión Democracia. Siempre líderes, siempre confiables. Enseguida regresa Miguel Rivadeneira a la búsqueda de la verdad. Esto es Exa Informa por Exa FM. El ministro de Gobierno, José de la Gasca, calificó de productiva la reunión que sostuvo con la prefecta de Cotopaxi, Lourdes Tibán. Se abordaron temas importantes